Muy bien. Busquen en sus Biblias, por favor, en Romanos. Seguimos luchando cada semana con la transmisión. Nuestro deseo es de colocar aquí micrófonos que puedan transmitir mucho mejor. El piano se oye como muy cortado en la transmisión, aquí no, se oye fabuloso. Y lo mismo con las voces, aunque seamos poquitos. Y en la transmisión se oye mal, así lo voy a decir, ¿no? Y lo sabemos, pero ni modo. Lo importante es el deseo y el intento de cantar. Espero que puedan, ustedes que son de aquí de esta congregación en Sándalo, que pueden cantar en sus casas al escuchar los himnos y nos hacen falta la ayuda de estos técnicos de Televisa que son los únicos que nos pueden ayudar. No, la verdad es que tenemos que cambiar el sistema de amplificación para los cultos que son transmitidos por medio de YouTube. Ahora, en Romanos, en su capítulo 6, vamos a agarrar nuevamente nuestra miniserie, la que vamos terminando aquí en relación con nuestra identidad en Cristo. El próximo domingo vamos a tener el primer sermón de Año Nuevo y lo más seguro es que si Dios lo permite van a ser por lo menos 2 sermones en relación con el Año Nuevo. Todos nosotros sabemos que el 2020 ha sido muy difícil. Ubi y su familia estábamos en realidad desde noviembre del año pasado viendo el proceso en relación con la enfermedad de Agustín y yo estaba, y varias personas estábamos orando mucho para que si fuera su última etapa aquí en la tierra, para que no nos dejara en el mes de diciembre, como ha sucedido ya en este mes. Es una lista de personas que han partido en el mes de diciembre. Dios nos escuchó y preservó su vida hasta, si no me equivoco, fue a principio de febrero, la segunda semana de febrero. Incluso yo yendo a verlo en el hospital y viendo sus circunstancias, porque se estaba muriendo de un cáncer. Tengo esta duda hasta el día de hoy de si no le dio el COVID a la mera hora, porque tenía síntomas muy parecidas al COVID. Y así comenzó el año. Y ya para el mes de marzo ya estábamos entrando en la plenitud de la pandemia y pasamos hasta el último domingo de marzo con reuniones aquí en Sándalo. Y estuvimos abril, mayo, junio y julio con este sistema que a nadie le gusta, en donde somos los que se pueden reunir, somos unos cuantos. Y luego en el primer domingo del mes de agosto, hasta hace 2 domingos, estábamos ya volviendo a los cultos normales. Al principio éramos poquitos en el mes de agosto ya, pero para el tercer domingo, el cuarto domingo comenzó a subir y subir y subir y estábamos a lo largo de 4 meses y medio con una asistencia regular y en relación con los que podían acompañarnos. Y ahora estamos de vuelta con este asunto, esperando para ver para el 10 de enero qué es lo que van a hacer. Si lo que tememos sucede de que prolongan todo esto hasta primavera, no es lo que pudiera suceder, nos vamos a organizar con una lista de personas que ya se han contagiado y se han librado del COVID para que nos puedan acompañar, y luego vamos a ir
rolando la lista de personas para que puedan estar aquí con nosotros sin violar las restricciones. Aquí tenemos bastante espacio, contando con el tapanco, el balcón y la sala grande que está arriba en el tercer piso del edificio. Y bueno, esa es la situación en que nos encontramos. Muy bien, buscan en sus Biblias, en Romanos, en su capítulo 6, y después de orar vamos a leer los textos aquí en Romanos, en su capítulo 6, de igual manera en su capítulo 7. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, los que estamos reunidos aquí en el auditorio en Sándalo, por tu cuidado, tu protección en nuestras vidas. Prácticamente todos hemos estado expuestos en algún momento a la enfermedad y sin embargo nos encontramos aquí todavía sanos y con la capacidad de venir al culto y con las medidas necesarias, guardar la distancia y a pesar de todo lo que está pasando en nuestra Ciudad de México, orar, cantar y ahora escuchar la predicación de tu palabra. Y por lo que has hecho a lo largo de este año en la vida de muchísimas personas, te damos muchas gracias, sabiendo que estás obrando tanto en el mundo inconverso que nos rodea como en la vida de cada creyente, cada familia cristiana. Vemos tu providencia, vemos tu mano poderosa, humillándonos y obligándonos a examinarnos a nosotros mismos, a tomar muy en serio los peligros que nos rodean y especialmente la brevedad de la vida que nos has prestado. Y por eso te damos muchas gracias por lo que vemos por todos lados en medio de la pandemia y por lo que estás haciendo al despertar a muchos que han escuchado, que han tenido contacto con el Evangelio. Te pedimos por muchas de estas personas para que conozcan a Cristo, para que acudan a sus pies, para que se arrepienten de sus pecados y que no desperdician la tremenda advertencia que estás dando a todo el mundo sobre la realidad de la muerte, la realidad de la eternidad, la necesidad de conocer el verdadero perdón de sus pecados y de tener una relación salvífica contigo. Por esta obra que vemos por tantos lados, no tan solo aquí en México, sino en muchas partes del mundo, te damos muchas gracias. Te pedimos por los que estamos aquí el día de hoy, por lo que vamos a escuchar, para que podamos prestar atención y entender un poco mejor todo lo que está involucrado en estos cambios que van formando nuestra nueva identidad en Cristo. Y por eso te pedimos y te damos las gracias en su nombre. Amén. Bueno, la lectura en Romanos 6, este texto lo hemos estado viendo, combinándolo con el capítulo 7. Pues, ¿qué diremos? La pregunta que siempre surge cuando se predica la salvación por gracia. ¿Continuaremos pecando para que la gracia crezca, para que sea magnificada, engrandecida? La respuesta, el negativo doble, algunos dicen triple en el idioma original, de ninguna manera, porque y se traduce, ya morimos, el pretérito pasado, ya morimos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y como ya sabemos, esta muerte al pecado es en relación con su reino, dominio, poder dominante o esclavitud. Y luego, ¿no saben ustedes que esto es lo que simboliza el bautismo? Que cuando fuimos bautizados, y la palabra se traduce en referencia con respecto a Cristo Jesús, fuimos bautizados con referencia a su muerte. Y
todo el argumento en el simbolismo pasa del bautismo, de ser sembrados, plantados, injertados. Es el tema de la unión espiritual con Cristo. En el simbolismo del bautismo fuimos sepultados juntamente con Él, y es otra vez con referencia a su muerte, por medio del rito, por medio del símbolo del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por el poder o la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados, injertados, la mejor traducción, juntamente, esta fórmula a la cual volveremos, juntamente en Él, a la semejanza, es un símbolo, es la pura semejanza de su muerte. Así también lo seremos a la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, deshecho, desactivado en cuanto a su capacidad de dominar y esclavizarnos, ya lo sabemos, a fin de que ya no sirvamos más, a fin de que ya no seamos esclavos voluntarios del pecado. Y luego el argumento es sobre la finalidad de esto, que cuando Cristo murió una sola vez y fue librado en relación con su misión salvífica, ¿no? Cuando asumió nuestra culpa y nuestros pecados le fueron cargados, puestos a su cuenta, Él murió y pagó esa deuda. Y el argumento en el versículo 7 se traduce, ha sido librado. En algunas versiones, él ha sido ya justificado. Y el tema es más profundo en cuanto al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más de Él, porque al haber muerto al pecado murió una sola vez, mas al vivir a Dios vive. A esto volveremos. Esa es la finalidad del asunto. La idea es, en forma definitiva, Cristo puso fin al reino, al dominio, la culpa y la condenación del pecado en la vida de cada creyente. Así también la conclusión, nosotros hay que darnos cuenta, pensando, analizando, sumando cuentas, que de cierto estamos muertos, y es otra vez al reino, dominio, esclavitud del pecado, y vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en la lectura tenemos que incluir aquí, ahora vamos al capítulo 7, al versículo 14. Tenemos que volver a leer estos versículos que amplían mucho más nuestra relación con el pecado, y ya sabemos, se refiere aquí a la tremenda lucha en la cual nos encontramos, y esto es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Por qué Dios nos deja en esta lucha? En 14 sabemos que la ley es el 100% espiritual, o sea, la ley exige que seamos perfectos, mas ningún creyente lo es. La confesión del mismo apóstol: soy en alguna medida todavía carnal, vendido, vean el lenguaje, a sujeción del pecado, no sujeto a su esclavitud y dominio, y sin embargo sujeto a su oposición, sujeto a su presencia y sus intentos continuos de influenciar, arrastrar, seducir y engañarme, como ya sabemos. Y luego la descripción de la lucha interior: lo que hago al pecar, no lo apruebo, ni lo que quiero, quería vivir una vida perfecta y santa. Dice, esto no lo logro. Antes, al pecar, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que al pecar ya no lo obro aquello. Esto lo vimos hace 2 domingos. Es la pregunta de si se estaba desvinculando de su propia responsabilidad al decir, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, y entre paréntesis, en la parte todavía no renovada, que se llama la carne, la naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque tengo el querer. Todos los creyentes tenemos ese deseo de obedecer a la perfección a Dios, mas efectuar ese deseo, efectuar ese bien, ningún creyente lo alcanza, ni Pablo lo alcanzaba. No lo alcanzo a la perfección, porque no hago el bien que quiero a la perfección, nadie menos nosotros lo hacemos, mas el mal, al pecar, el mal que no queremos cometer, esto es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro
lo vimos, este argumento sobre si se quería desvincular de su propia responsabilidad. Es un tema al cual volveremos. La respuesta es que no. Estaba tan solo explicando por qué, si hemos sido librados del dominio y la esclavitud del pecado, por qué no vivimos una vida completamente santa. Y la respuesta, el pecado todavía en alguna medida, sus restos y remanentes moran en nosotros. Y la conclusión en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta regla, este principio operativo, esta ley, que el mal está y se traduce siempre presente, siempre activo, siempre oponiéndose, aun cuando estemos haciendo el bien, el mal, el pecado, está aún presente en nosotros. Y luego la conclusión, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, facultades, partes del cuerpo y alma. Vimos, ¿no? El pecado todavía mora en tus pensamientos, en tus deseos, en tu volición y incluso en los deseos de tu cuerpo, en mis miembros. Y esa ley del pecado se revela, es el conflicto, es la guerra, es el combate, se revela en contra de la ley de mi espíritu. La palabra espíritu aquí se refiere a la parte renovada en el nacimiento nuevo, la naturaleza nueva. Y lo que vimos hace algunos domingos, el éxito en su máxima dimensión que el pecado puede tener en la vida de un creyente me lleva cautivo a la ley del pecado, el secuestro express, ¿se acuerdan, no? Que está en mis miembros. Y esto produce la miseria. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y la respuesta aquí es, Cristo nos librará definitivamente de esto, pero todavía no. Es el ya, pero todavía no. ¿Y cómo sabemos que es todavía no? Por la conclusión. Así que, y por lo que viene en el capítulo 8, yo mismo, Pablo mismo, con una parte de su ser que se llama aquí la mente, esto es la mente renovada, la mente transformada en parte, la mente iluminada, la mente hasta cierto punto ya santificada, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, que es la parte aún no renovada, sirvo a la ley del pecado. Y esto es el gran conflicto, ¿no? En que estamos detenidos tratando de entender mejor cómo suceden los cambios en la vida cristiana. Y lo que ya sabemos de esto, estos cambios siempre suceden en el contexto de un gran conflicto. Entonces, comencemos. Y comencemos el día de hoy resumiendo uno de los puntos cruciales en este asunto. Cuando hablamos de los cambios y cómo se realizan en la vida cristiana, la pregunta que no debemos perder de vista en cuanto a la respuesta correcta es ¿cuál es la meta de estos cambios? ¿Cuál es la meta de lo que Dios está haciendo en nuestra nueva identidad en Cristo al transformarnos? ¿Cuál es la meta? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace algunos domingos. La meta es que seamos semejantes a Cristo. Esto es lo que la meta final, el destino hacia donde vamos, es que seamos hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Esto es el argumento en Romanos 8, más adelante en el versículo 29, fuimos antes conocidos y antes predestinados para ser hechos conformes, semejantes, es lo que quiere decir, a la imagen de su Hijo. Esto es la meta a la cual Dios nos está moviendo constantemente. Esa es la meta señalada en relación con la gran doctrina bíblica de la predestinación. Y esta meta significa en la práctica, lo vimos, simplemente que Dios nos quiere hacer perfectos. Este es el lenguaje que lo tuvimos que discutir en Mateo 5, en donde el ejemplo es cómo Dios ama a sus enemigos.
y la meta es que seamos semejantes a Él, que seamos perfectos en este tipo de amor, el amor para con nuestros enemigos. Es el ejemplo que vimos en el Sermón del Monte en Mateo 5, y esta meta de hacernos semejantes a Cristo, el ejemplo, lo vuelvo a decir, en su amor, es la meta hacia donde vamos. Pero sabemos que esto no sucede al instante en ningún caso. Es un proceso no terminado en esta vida. El proceso de perfeccionarnos se termina en el momento de nuestra muerte y la glorificación de nuestro espíritu o alma en el cielo, culminándose en la resurrección física y glorificación de nuestro cuerpo en el día de la resurrección final. Pero lo vuelvo a decir, en este proceso estamos. La meta hacia donde vamos, la perfección. Y hacia esa meta Dios nos está en alguna medida encaminando, conduciendo constantemente, en una forma lenta y sin embargo en un proceso continuo. A este punto volveremos en uno de los estudios en relación con el fin de año y el año nuevo. La semejanza a Cristo es la meta. Cuando analizamos profundamente, ¿no?, esta semejanza a Cristo, lo que vemos es que no se trata de aniquilar, no se trata de acabar con tu personalidad, con la persona que eras, sino de transformar tu personalidad para que tú seas semejante a Cristo en su obediencia, en su sumisión al Padre, en su disposición de sufrir, en su humildad, en su mansedumbre, en su sacrificio, su servicio, su autonegación. Se negaba a sí mismo, y el argumento es semejante a Cristo, culminándose en lo que ya hemos señalado, en su amor. Y esto significa que la transformación de tu personalidad para que seas la persona que Dios quiere que seas abarca lo que vimos en el estudio anterior, señalando la lista de frutos del Espíritu. En vez de egoísmo, celos, envidia y resentimientos, eso es lo que somos en nuestra naturaleza pecaminosa. Dios quiere que seamos semejantes a Cristo en su amor, su bondad y su benignidad, frutos del Espíritu. En vez de soberbios y orgullosos, Dios quiere que seamos semejantes a Cristo en su humildad y su mansedumbre espiritual. En vez de, y es todo un paquete emocional, en vez de pesimismo, cinismo, en un momento dado hasta depresión, Dios quiere que seamos semejantes a Cristo en su gozo, en su felicidad. En vez de personas irresponsables, inestables, personas fluctuantes y no confiables, Dios quiere que seamos semejantes a Cristo en su fidelidad. En vez de ser personas dominadas por el entorno, las circunstancias difíciles, desde preocupaciones hasta ansiedades y temores, Dios quiere que seamos semejantes a Cristo en su paz, ¿no? Y los frutos del Espíritu: amor, humildad, mansedumbre, gozo, fidelidad, paz. Estos frutos son la meta. Lo vamos a discutir a fondo, cómo se desarrollan estos frutos en nosotros, pero son la ilustración que estamos dando aquí, cómo Dios nos quiere transformar. En vez de impaciencia, y esto es la lucha cotidiana en la vida de cada ser humano, Dios quiere que seamos pacientes. Dios quiere que tengamos tolerancia. En vez de enojo, coraje, ira, explosiones, ¿no?, de emoción no controlada, Dios quiere sembrar en nosotros dominio propio, templanza, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Culminándose todo el asunto en la lista de frutos del Espíritu, Dios quiere transformarnos para que seamos personas no caracterizadas por la desconfianza, la incredulidad y las dudas. Dios quiere que seamos caracterizadas por la fe, la plena confianza en su
palabra, su evangelio, en sus promesas, en sus propósitos. Y el argumento va por este camino. Dios nos quiere perfeccionar, nos quiere transformar. Y lo sigo diciendo, sin que nuestra personalidad sea anulada, sin que sea reemplazada, no, es transformada. Y lo que vimos en este punto, concluyo la introducción enfatizándolo. Esto es lo que Dios quiere lograr en nosotros, lo que es su propósito, y eso es lo que se va a lograr en la vida de cada creyente. Cueste lo que cueste. Lo que te cueste a ti y a mí, a nosotros, y lo que le cueste a él. Lo vimos. Es un gran argumento. A la luz de lo que ya pagó nuestro Señor Jesús, lo que ya le costó para salvarnos, no se va a dar por vencido nunca. Hará lo que se tenga que hacer en nuestras vidas. Esto quiere decir cualquier sufrimiento, dolor, cualquier disciplina o agonía, cualquier sacrificio, cualquier precio. Eso es lo que Dios está más que dispuesto a pagar y a lograr en nosotros. ¿Y el argumento te va a lastimar? Sí. Estas mismas palabras, dolor, la palabra disciplina, la palabra sufrimiento, la palabra agonía, estas palabras implican que nos va a hacer cosas que no nos son agradables a nosotros, ¿no? Para lograr lo que no se podría lograr de otra manera. Eso es lo que sabemos en la crianza de hijos, ¿no? En el contexto de padres e hijos, entendemos cómo esto funciona. Entendemos lo que los padres tienen que hacer en la vida de sus hijos para que maduran, para que sean transformados, para realizar a de veras cambios, ¿no? En nosotros, el Padre Celestial hace lo mismo, porque no se va a contentar nunca con menos que nuestra perfección. Tú y yo nos contentamos con menos, pero Dios no está contento y no aceptará menos. Y esto es la fórmula importantísima que explica la meta. Dios, escuchen otra vez, hará lo necesario. Y en este contexto, nosotros al entenderlo, hemos de hacer todo lo posible para cooperar con Él. Y esta cooperación es el proceso de cambios. Las decisiones, las elecciones son una parte que puede ser grandísima o en otro contexto cosas pequeñas, las decisiones cotidianas, pero en cada decisión lo que va de por medio es la meta, que seamos semejantes al nuevo hombre, que nos despojemos del viejo hombre y con todo el proceso estamos siendo transformados semejantes cada vez más a la criatura celestial o semejantes cada vez más a la criatura infernal, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, más aptos para el cielo o más aptos para el infierno. Eso es lo que está pasando en la vida de cada ser humano. En la vida de cada creyente nos volvemos cada día más en armonía, cada día más sumisos, obedientes a la voluntad de Dios y semejantes a Cristo. Y esto es lo que está pasando. Cotidianamente, ¿no? Dios lo está realizando en nuestras vidas. Y lo vuelvo a decir, esto es el contexto en relación con estos cambios. Ahora, el día de hoy tenemos primero estos dos conceptos a los cuales vamos a volver. El concepto encapsulado en el argumento nuevo hombre y el concepto encapsulado en la frase viejo hombre. Es interesante cómo algunas versiones actualizadas de la Biblia abandonaron estos términos. Y lo que ponen es nueva naturaleza
y vieja naturaleza. Y abandonaron el lenguaje, ¿no?, que tenemos en nuestra versión antigua: hombre nuevo, hombre viejo, viejo hombre, nuevo hombre. Lo abandonaron y lo hicieron, como vamos a ir viendo aquí, tratando de lograr que esto sea más fácil de entender. Pero comencemos con esto, con estos conceptos. Escuchen bien, hay un bosquejo en Romanos 6, acabamos de leer los primeros versículos del 1 al 11 en Romanos 6, y en el bosquejo, al principio de este capítulo, Pablo explica la base de estos cambios, lo que cambia nuestra relación con el pecado. Luego lo aplica, a mitad del capítulo hay una tremenda lista de aplicaciones de esto, y luego en la parte final una lista de conclusiones. Y lo que vamos a hacer aquí el día de hoy es vincular esto con la doctrina bíblica de la unión espiritual con Cristo. Este tema lo señalábamos antes, es el tema más importante en relación con nuestra nueva identidad, el hecho de que Dios nos ha identificado con Cristo desde la eternidad. En su plan y propósito de salvarnos, nos entregó a su Hijo, nos unió con Cristo para formar su pueblo escogido. Desde la eternidad, Dios tenía este propósito de unirnos eternamente con la cabeza de una raza nueva, la redimida. Y en este propósito eterno, Dios nos miraba como en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Ahora, para tan solo citar un texto, hay muchas personas que dicen, esto nunca lo he visto en la Biblia. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, escogiéndonos en Él. La versión antigua, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Perfeccionarnos, para que fuésemos santos y sin mancha. Esto es el punto final de este proceso de cambios, para hacernos santos y presentarnos ante su presencia sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para que fuésemos semejantes a Cristo. Todo el argumento al principio de Efesios. Luego, escuchan, cuando Cristo vino y vivió su vida perfecta y se entregó en la cruz del Calvario, Dios nos consideraba en su plan y propósito, aunque no existíamos, salvo en su plan y propósito, nos consideraba como unidos con Cristo, de tal modo que todo lo que Cristo hizo en su vida perfecta y su muerte, lo hizo en lugar nuestro, porque estábamos unidos con Él hace 2000 años. Aquí en Romanos 6, vean el versículo 6. A eso se refiere el versículo 6. Nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado. Esta es la muerte de Cristo, nuestra unión espiritual con Él, cuando hace 2000 años fue crucificado Cristo, y nosotros estábamos en el propósito de Dios, unidos con Él, con el fin de librarnos en nuestra vida presente de la culpa, condenación, esclavitud y dominio del pecado. Nos unió con Cristo en su muerte. Y esto es nuestra unión espiritual con Cristo en su vida, muerte y resurrección, sin discutir a fondo los detalles el día de hoy. Y luego, en nuestra propia experiencia, a esto se refiere este argumento en Romanos 6, a la experiencia de nacer de nuevo, de llegar a los pies de Cristo, al arrepentirnos y entregarnos a Él, experimentamos el milagro del nacimiento nuevo, la regeneración, la resurrección espiritual, y lo que Dios planeó para nosotros en la eternidad, lo que Cristo logró a favor de nosotros en su obra salvadora, nos es aplicado en el nacimiento nuevo, en la conversión, en el milagro
de la regeneración de nuestra naturaleza. Al experimentar esto, estamos unidos en la práctica con Cristo. Y es esta unión con Cristo, ¿no? Aquí en la lista de puntos, aquí, este proceso de cambios o transformación, su raíz es, el punto número 3, la unión espiritual con Cristo, ¿no? Y esto es lo que sucede al nacer de nuevo. Experimentamos los frutos y resultados de su vida perfecta, muerte y resurrección, en nuestra muerte al viejo hombre, resurrección espiritual para andar en novedad de vida. Esto es el gran argumento aquí al principio de Romanos 6. Entonces, aquí estamos. Escuchen con mucha atención lo que vamos a resumir aquí a grandes rasgos. Este texto, el versículo 6, sabiendo esto, es algo que cada creyente tiene que saber, es lo que han de haber sabido los creyentes en Roma, es lo que en teoría se les enseñaba a todos sus creyentes en el primer siglo del cristianismo, al principio, ¿no? de la iglesia. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en su obra salvadora en la cruz del Calvario. Y los resultados de esto los recibimos al nacer de nuevo. Pero ven el argumento. El viejo hombre es la persona que éramos antes de ser convertidos. Lo que se llama la persona unida con el primer Adán. La persona que nació como heredero del pecado del primer Adán. La persona que vivió una vida caracterizada por la caída y el pecado dominando su vida. Esta persona, la persona que éramos antes de llegar a los pies de Cristo, esta persona fue juntamente crucificada con Cristo. El viejo hombre, ¿no? Fue juntamente crucificada con Cristo. Ahora, hay que apurarnos aquí, una forma muy sencilla para entender esto. Y lo vamos a tratar de explicar así, en la forma más sencilla, ¿no? Este viejo hombre, la mejor palabra es identidad. Nuestra identidad antes de ser convertidos a Cristo, esta vieja identidad fue crucificada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahora, son 2 puntos. Primero, este viejo hombre, aquí lo tenemos, se refiere a nuestra identidad legal, nuestra identidad judicial, así lo estoy diciendo, la que teníamos como herederos del pecado original y como personas que nacimos, ¿no? Con una naturaleza pecaminosa. Al entrar a este mundo, entramos a este mundo portando una identidad, la identidad que nos corresponde como hijos del primer Adán, nuestra identidad legal. Ahora vean, lo voy a cambiar aquí. En segundo lugar, a esto volveremos. Esta fórmula viejo hombre se refiere a todo lo que esto desarrolló en nosotros antes. Y aquí la idea es más profunda, porque se refiere a nuestra condición o estado moral. Nuestro estado o nuestra condición espiritualmente o moralmente hablando. Ahora, ¿qué es esto? Lo vuelvo a decir. Una persona nace, la ilustración aquí es la que siempre usamos, dentro de un contexto. Su país de nacimiento define su identidad legal. En sus documentos de identidad, esa es la primera cosa que ponen. Tú naciste en tal lugar, en tal país, como ciudadano en virtud de tu nacimiento físico de esa nación. En tu documento de identidad, lo que llamamos su pasaporte hoy en día,
o su acta de nacimiento, puede ser incluso eso, la persona es identificada en estos términos. Pero cuando una persona cambia su ciudadanía, cuando al emigrarse a otro país, puede haber aquí otros motivos en el asunto sin discutir el por qué se cambia de identidad o nacionalidad. Lo que nos interesa es el cambio legal que sucede en esa identidad. Ese cambio legal es la ilustración. Le otorgan a esta persona un nuevo documento de identidad. En el nuevo documento, que se llama hoy en día normalmente es el pasaporte, esta persona ahora es identificada como ciudadano del nuevo país. Y ya pierde en ese, sin discutir los detalles de doble nacionalidad y otros líos que existen hoy en día, que no deberían de existir. Al cambiar su nacionalidad, hay un cambio legal en su posición judicial, legalmente hablando ante las autoridades. ¿Me explico? Y este cambio en su condición o identidad legal resulta en una larga lista de cambios en su condición o estado, voy a decir aquí, moral, ¿no? Porque esto es lo que vamos a ver en un momento en el contexto espiritual, pero la ilustración es la más sencilla. Si tú vas a hacerte ciudadano, puede ser en Gringolandia, puede ser en Canadá, puede ser en el Reino Unido, puede ser en la Unión Europea, abandonando tu país de origen, primero hay un cambio y cuando te preguntan sobre tu identidad, tú puedes decir, bueno, mi viejo hombre nació en África, Timbuktu, África, no voy a decir más. Pero en mi nueva identidad, ya soy identificado legalmente como ciudadano de otro país. Aunque nací en Timbuktu, África, esto vendría a ser mi viejo hombre o mi identidad, la que tenía anteriormente al cambio. Pero ahora que soy ciudadano de otro país, tengo que, y esto es el cambio moral o práctico en su condición, tengo que aprender el idioma del nuevo país y tengo que conocer hasta cierto punto sus leyes y tengo que comenzar a cambiar mis costumbres desde comida, hábitos, música. Es todo un paquete en donde hay un estilo de vida en el nuevo país. Y tengo que acostumbrarme a todos estos cambios. Y esto es, vean, en el nuevo hombre o la nueva identidad, lo que el primer cambio exige. Si voy a otro país, voy a decir de Timbuktu, África, voy al Reino Unido. Y les digo, no, mejor es Gringolandia. Voy a Gringolandia. Y les digo, yo voy a hablar en el dialecto de Timbuktu, África. A ver qué te va a pasar. Y yo voy a seguir conservando todas las costumbres, todos los hábitos, todas las prácticas del estilo de vida, de la forma de vivir en Timbuktu, África. No voy a cambiar nada. ¿Qué te va a pasar entonces? No voy a decir. No voy a decir. Esta es la ilustración la más sencilla. Ahora, lo vamos a explicar aquí. Busquen en Efesios. No pierdan de vista Romanos. Vean en Efesios 4. Ahora, escuchen bien. En sentido legal, Dios acabó con tu viejo hombre en virtud de lo que Cristo hizo para salvarte. Aquí vamos a decir, no podemos detenernos más, ya estoy perdido aquí, no hemos dejado la introducción, pero hay que decir esto, ¿no? Es como si alguien hubiera arreglado todos los cambios para otorgarte una identidad nueva, pagando
cuotas, arreglando los documentos, asegurando la firma de la autoridad competente para otorgarte tu nueva identidad, ¿no? Esto es el ejemplo. Tú habrías actuado en contra de todo lo que esta persona hizo si no hubieras recibido los documentos y procedido con todo el asunto. Ahora, esta persona habría llegado a decirte, ya no vas a ser como en tu vieja identidad como ciudadano de Timbuktu, África. Ya no. Tú vas a tener una nueva identidad y aquí vienen en el primer punto todos los documentos necesarios, ¿no? Todo pagado, todo arreglado, todo garantizado. Eso es lo que Cristo hizo en su obra salvadora. Al rescatarnos de nuestra vieja identidad, nuestra unión con el primer Adán y todas las consecuencias de su pecado y caída, Cristo garantizó para nosotros esta nueva identidad legal ante Dios, ante su ley, ¿no? Y al entender este primer punto, de inmediato, todos los cambios que van a venir en tu vida como consecuencia de esto son cambios realizados en sentido moral y espiritual en tu misma personalidad. Y en ese sentido moral, en ese sentido espiritual, el viejo hombre tiene que ser abandonado. En Efesios 4 es uno de los más citados ejemplos. Hay que dejar los restos, los remanentes, las características, los hábitos, las experiencias incluso grabadas en tu memoria, ¿no? Todo es un paquete gigantesco que abarca este punto. Estamos ahora en Efesios 4, en versículo 22. Y el texto dice, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué es esto? Todo lo que el viejo hombre había hecho antes es esta pasada manera de vivir. Hay que dejar sus costumbres, hay que dejar sus hábitos, hay que abandonar sus características, su estilo de vida. Hay que abandonar, despojarnos, dejar, mortificar incluso todo aquello. Se traduce en muchas versiones, no estamos leyendo en el versículo 22, al viejo hombre, sino hay que dejar la vieja naturaleza. Lo que comenté al principio. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que abandonar, hay que dejar la vieja naturaleza. Y vean la descripción de esta vieja naturaleza. Aquí se llama en la versión antigua el viejo hombre. Hay que dejar a esta, vean, persona, ven cómo lo estoy diciendo, que está viciado, la versión antigua, conforme a los deseos del error. La vieja naturaleza hay que dejarla, la cual en la versión actualizada dice está corrupta por los deseos engañosos. Esa naturaleza se ha desarrollado en el contexto del pecado, en el contexto de una naturaleza pecaminosa que nos dominaba. Íbamos desarrollando una personalidad pecaminosa. Y así lo voy a decir, hay que dejar esa personalidad pecaminosa. Ese es el argumento. Y ser renovados en 23, en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, es un proceso continuo. Incluso en Colosenses estamos siendo renovados, es un gerundio. Pero vean lo que dice en el versículo 24, hay que vestirnos del nuevo hombre. Y este nuevo hombre ha sido ya recreado conforme a Dios en su imagen. Es el comienzo de la recreación de tu personalidad en santidad y en justicia de verdad. Y ahí vienen los conceptos. El viejo hombre es tu identidad anterior, legal, judicialmente, de igual manera como todo un paquete en la práctica. Y el nuevo hombre es
tu nueva identidad en Cristo, el segundo Adán, cabeza de una raza nueva, y Él tiene el propósito de hacerte perfecto, de conformar tu personalidad a esta lista de cualidades y características, ¿no? Que son la semejanza a Cristo mismo. Entonces, estamos siendo revestidos de este nuevo hombre en el proceso de transformación. Ahí vienen toda una lista de tremendos cambios. Ahora, lo que nos interesa aquí es lo siguiente. El primer aspecto de este asunto ya es un hecho. En virtud de lo que Cristo hizo por nosotros y en virtud de nuestra conversión a Cristo, ya somos el nuevo hombre en Cristo. Ya tenemos la nueva identidad. Ya tenemos todo en relación con el aspecto legal para llegar al cielo como miembros de la nueva humanidad y la raza redimida por Cristo. Todo esto es un hecho. Y el argumento aquí es lo que confunde a muchas personas. El Nuevo Testamento habla de este asunto en estas dos formas. En el primer punto, todo ya es un hecho. En el segundo punto, todo es un proceso continuo. Ahora, vuelven a Romanos 6. El tiempo se nos está yendo, estamos detenidos y no podemos detenernos más aquí. Vuelvan, por favor, a Romanos 6 y vamos a cerrar el argumento y lo tenemos que dejar. Escuchen el argumento aquí. El proceso de este argumento razonado y elaborado a detalle en Romanos 6 es sobre la realidad del primer punto. Al principio, esto es el argumento. El bautismo, el por qué no vamos a seguir viviendo como antes, el bautismo es el símbolo de un cambio de identidad ya hecho. El bautismo es el símbolo de una nueva identidad que ya existe. El bautismo es el símbolo de algo definitivo, decisivo, en donde no puede haber marcha para atrás. El argumento es tan fuerte como morir, sepultar y luego resucitar a esta persona a una nueva identidad, a una nueva vida. Y esto es el argumento en el versículo 3, el bautismo es respecto a la muerte. La muerte es la gran ilustración, el gran símbolo de la naturaleza definitiva de todo esto. En el versículo 4, fuimos sepultados juntamente con Él. Es como si cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados, pero esto pasó hace 2000 años. Y ahora en la experiencia del nacimiento nuevo, al ser sepultados en el rito del bautismo, nos estamos identificando con Él y su muerte y su propósito de lograr nuestra muerte a nuestra vieja identidad y nuestra resurrección espiritual para andar en novedad de vida. Y luego los argumentos son plantados, injertados, y la ilustración de la vida y los pámpanos. Pero es más lo mismo, unidos, sembrados, plantados con Él, en el versículo 5, a la semejanza de su muerte. Y luego al final del argumento, lo vimos en la lectura, el argumento pasa de las ilustraciones a decir esto ya sucedió. Es algo definitivo, es algo pasado. Alega el apóstol que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros porque ya no vivimos en Timbuktu, África. Ya no vivimos en el país en el cual nacimos. Ya no somos miembros de la raza humana caída. Somos criaturas nuevas en Cristo. Y alega que tal como Cristo hizo esto una vez por todas, nosotros hemos estado unidos con Él de una vez por todas. Y no hay marcha para atrás. Y tal como Cristo no puede volver a vivir una vida y sufrir y morir, tampoco podemos nosotros volvernos a la vida vieja. Estos son los argumentos, la finalidad de esto. La naturaleza decisiva, definitiva de este cambio.
Es cuando en tiempos antiguos, si cambiaste tu ciudadanía, te obligaban a renunciar definitivamente en tu vieja ciudadanía. Te obligaban a entregar tu pasaporte, ¿no? Y le hicieron cosas a tu pasaporte, ¿no? Hoy en día le ponen hoyos, ¿no? Con una maquinita para que tu pasaporte ya no sirva. Y luego con un sello, ¿no? Ponen ahí inválido, ¿no? Ya no válido, ya no se vale, ya no es tu documento de identificación porque te están otorgando una identidad nueva con tu nuevo pasaporte. Y la finalidad de todo esto es importantísimo en este argumento. Y como el tiempo se nos fue, tan solo voy a resumir la parte final aquí con esto y tenemos que avanzar el día de hoy. Esta fórmula acerca de nuestra identidad con Cristo es técnica, juntamente con Cristo. Esto es la fórmula usada continuamente en el Nuevo Testamento. Y porque el tiempo se nos fue aquí, lo tenemos que dejar, apunto en los textos. Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente co-crucificado. Pero juntamente con, es una fórmula técnica en el griego para ilustrar la naturaleza tan íntima de esta unión. El contexto de todos estos cambios, su raíz es la unión espiritual con Cristo. En Romanos 6:6, nuestro viejo hombre juntamente fue y se traduce co-crucificado con él. Esta vieja identidad se quedó colgada en la cruz y murió. Para efectos prácticos, dejó de existir juntamente con él, sepultado juntamente con él, crucificado juntamente con él. Y el argumento más adelante en otros textos, resucitado, vivificado. Y es la misma fórmula cada vez, juntamente con él. Ahora lo voy a cambiar aquí y estoy violando las reglas porque estamos detenidos. Esto es como si una persona nos hubiera adoptado, porque de ahí viene toda la doctrina bíblica de adopción, nos hubiera rescatado de Timbuktu, África, como huérfanos, asumiendo el papel de ahora que corresponde a nuestros padres. La persona que nos ayudó a cambiar nuestra ciudadanía lo hizo adoptándonos y otorgándonos su nombre. Y todo el proceso de sacarnos de ese lugar y transportarnos al nuevo país se llevó a cabo en virtud de la unión, la nueva relación que tenemos con esa persona. Como ahora es legalmente mi papá. Y en virtud de esto me llevó mi papá en el avión. Yo fui juntamente con él trasladado al nuevo país. Yo fui juntamente con él depositado en el nuevo país. Yo fui juntamente con él a vivir en su casa, a ser criado, a hacer todo el proceso juntamente con esa persona que logró todo esto a favor mío. Eso es el lenguaje. Y sin esa persona, si me encuentran tratando de subirme a bordo del avión, ¿en dónde está? Esto dice que juntamente con tu papá tienes que subir al avión y juntamente con él tienes que volar y juntamente con él tienes que pasar por aduanas y por inmigración en el nuevo país. Y si tú llegas sin él, son ilustraciones. Estoy luchando aquí para que estos conceptos sean más fáciles de entender. Y el tema es juntamente con él resucitado, juntamente con él vivificado,
juntamente con Él, co-glorificados. Es una tremenda lista de textos que usan la fórmula porque hemos muerto a la vieja identidad. Es por eso que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es por eso que ya no hay condenación, que ya no hay culpa, ni siquiera castigo en relación con nuestros pecados y nuestra vieja identidad. Todo esto quedó enterrado en la tumba de nuestro Señor Jesús. Se quedó ahí. Y así van los argumentos, juntamente con. A esto volveremos, pero lo que quiero decir es esto. Esto es la causa, ¿no?, de la nueva identidad, y todos los cambios son su efecto. El argumento es causa y efecto. Y íbamos a discutir esto a fondo el día de hoy, pero ya no. Ya no. ¿Causa? ¿Cuál es la causa de la muerte del viejo hombre? Lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el efecto? Ahora somos el nuevo hombre. Ahora tenemos una nueva identidad. Así. Causa y efecto. Y nadie puede participar de la muerte de Cristo sin participar de sus efectos. Y el argumento aquí es a favor de lo que llamamos la redención particular, individual y personal. Cristo murió por cada creyente como si ese creyente fuera la única persona, como si no existiera otra persona. Y en la unión espiritual con Él está todo lo que llamamos la causa, ¿no?, de nuestra nueva identidad. Y la vivificación espiritual, la resurrección espiritual, la regeneración de nuestra naturaleza, el proceso de transformación, lo que se llama técnicamente santificación, de ahí fluyen todos los cambios. El argumento es que nadie puede participar de su muerte sin participar de su resurrección. Eso es lo que Romanos 6 dice. Que si fuimos sembrados, plantados con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y de ahí viene todo el argumento acerca de los que dicen, no, yo soy creyente, pero no hay ningún cambio en mí. ¿Cómo? O yo soy creyente, pero sigo viviendo como antes. De ahí viene la doctrina falsa del creyente carnal. Es una persona que dice, yo sigo viviendo como si fuera el viejo hombre. ¿Ah, de veras? Entonces eres el viejo hombre. Es como si la persona al subirse a bordo del avión a mitad del camino dice, no, yo me quiero regresar a Timbuktu, África. Ya no quiero. Y llegando ahí frente a las autoridades en el Reino Unido, dice, no, aquí traigo mi pasaporte, el original. y me voy de vuelta a mi país de origen. No, eso no puede suceder, ni sucede. Causa y efecto. Todos aquellos por quienes Cristo murió serán resucitados juntamente con Él. Morirán al reino, al dominio del pecado. Serán en alguna medida transformados en esta vida. Andarán en novedad de vida. Eso es el primer argumento. Tal como Cristo resucitó en el versículo 4 y luego en su resurrección la novedad de vida, así también nosotros andemos en una nueva vida. Y la causa de todo esto no es el bautismo. No, estos grupos que creen en la regeneración bautismal o que el rito del bautismo efectúa este cambio, eso es puro cuento. El mismo texto dice semejanza. Y semejanza es simbolismo. Y al cambiar la ilustración de bautizar a juntar, sembrar, injertar, nos está dando más allá de cualquier duda el entendimiento correcto del asunto, de que es puro simbolismo. No, el bautismo no causa, no es la causa. Ese es el error de los católicos que creen que el bautismo de alguna manera quita el pecado original o salva a la persona.
De igual manera, cantidad de grupos que dicen ser reformados siguen practicando el bautismo infantil inventado por la Iglesia Católica Romana primero y siguen otorgándole a ese rito algún poder causativo en el nacimiento nuevo y dicen que son reformados. No lo son. En su eclesiología, en una parte crucial de su doctrina de soteriología o salvación, están igualmente errados como los católicos. Y por eso con el paso del tiempo sus iglesias se llenan de gente en conversa, no voy a decir más. Pero lo dejamos. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a dedicarnos a un solo punto. Y hemos estado luchando para llegar a este punto. Ahora, concluyo lo que hemos visto con este bosquejo al cual volveremos. Aquí tenemos bosquejado lo que sucede en estos cambios. Los cambios, ¿cómo se realizan? Su naturaleza en estos cambios es transformación. La meta es que seamos más semejantes a Cristo en alguna medida, y esto significa la transformación moral y espiritual de nosotros. Esta transformación se realiza mediante submisión y consagración al señorío de Cristo. Lo vamos a discutir más en otro estudio, pero los cambios son cómo Dios nos está transformando. Es un paso y otro paso, una decisión, otra decisión. En este punto me someto, en este punto obedezco, en este aspecto reconozco su señorío sobre este aspecto de mi vida y estoy siendo transformado. Su contexto es el boleto al cielo que recibimos en la justificación. Somos justificados, perdonados y se nos otorga el boleto al cielo. De entrada, todos los errores en la salvación invierten el orden. Dicen, no, estás haciendo todo esto para lograr tu justificación. No. Al entregarte la nueva identidad, el documento migratorio, simultáneamente te entregan el boleto. El boleto, ¿no? Para viajar al destino, al rumbo, ¿no? Que es el nuevo país. La ilustración es limitada aquí. Somos justificados, declarados libres de culpa. Eso es el boleto al cielo, ¿no? Es la entrada garantizada a la presencia de Dios. Declarados libres de culpa. Porque en su vida perfecta y en su muerte, Cristo pagó por ese boleto. Cristo garantizó, liquidó la deuda de tus pecados y te otorgó su vida perfecta, como si tú hubieras vivido una vida perfecta y como si nunca hubieras pecado, tienes el boleto al cielo en la justificación por medio de la fe. Su raíz, como lo hemos estado diciendo, es la unión espiritual con Cristo como cabeza de la nueva raza redimida. Y la raíz de esta unión con Él es la co-crucifixión en nuestra experiencia y co-resurrección juntamente con Él. Sin decir más sobre ese punto, su agente poder es, como vamos a ir viendo en estos cambios, siempre es el poder del Espíritu Santo. Siempre es el poder de Dios usando su palabra, obrando el milagro de transformarnos. Es el poder milagroso del Espíritu Santo operando en esto de principio a fin para llevarnos a los pies de Cristo, para lograr en nosotros el arrepentimiento, para darnos el don de la fe. El Espíritu Santo es el gran actor invisible, el viento y los resultados, ¿no? El agente es el Espíritu. Su experiencia es lo que hemos estado diciendo. ¿Cuántas veces conflicto? El conflicto comienza en la convicción de pecado desde un principio. Hay un gran conflicto. Ese conflicto termina en la conversión a Cristo y comienza de nuevo. Se reinicia el conflicto para hacer morir todo
lo del viejo hombre que tenemos que mortificar y vivificar y avivar frutos gracias del Espíritu, ¿no? El nuevo hombre. Lo que señalábamos al principio, en vez de ansiedad, en vez de preocupación, en vez de un colapso apanicado, lo que haríamos en el viejo hombre, en el nuevo hombre, fe, confianza, paz, tranquilidad. Cuán grande es el conflicto en un asunto así, frente a cualquier oposición o dificultad en la vida, ¿no? La transformación de tu personalidad, la experiencia de conflicto, que es lo que vamos a discutir a fondo en la parte final sobre estos cambios. Y luego, su norma, su regla, aquí la palabra es ley moral, pero es la semejanza a Cristo, la imagen de Cristo es la regla. ¿Qué tan lejos estamos de ser en tantos aspectos de nuestra personalidad, de lo que vemos en Cristo? ¿Qué tan lejos? Y lo que yo decía al principio, lo que Dios tenga que hacer para transformarnos es lo que se va a hacer. Y esto puede ser en forma disciplinaria, disciplina, si no es formativa, es correctiva, lo sabemos. Esto puede ser a través de luchas, a través de tremendas enfermedades y experiencias difíciles, pero para que seamos más semejantes a Cristo, la meta es que seamos perfectos. Nadie llega a esa perfección en esta vida. Y sin embargo, la meta es de acercarnos lo más que se pueda. Y por fin, su corazón es el amor. Para con Dios y para con el prójimo. El amor. Para con el prójimo es el deseo de que otros sean buenos, santos y felices para siempre. Ese amor en su máxima expresión es el evangelismo, el deseo de que sean convertidos a Cristo, de que sean rescatados de la perdición eterna. Y el amor nos conduce a hacer lo que se puede hacer y lo que se tenga que hacer para alcanzar a más personas. Y todos nosotros fuimos alcanzados por alguien en este proceso, ¿no?, de evangelismo, pero para que amemos al prójimo es más que el deseo, ¿no? Bueno, nos conduce a actuar, a hacer cosas. En el contexto mío, yo llevo 30 y tantos años de mi vida viviendo en un país que no es mío, predicando en un idioma que ni lo entiendo hasta el día de hoy, y ustedes tampoco me entiendan. Y estoy motivado no por algo en mí, sino por el amor de Dios para con este pueblo en donde nos encontramos, en nuestro querido México, tratando de alcanzar al mayor número posible de personas. Y es lo mismo con cada persona creyente que quieres alcanzar a quien sea. Si el motivo no es el amor, no hay ningún motivo. Pero ese amor no es nuestro, es Dios transformándonos y cambiándonos, ¿no? Y en la práctica, el corazón de todos estos cambios comienzan con amor para con Dios, convirtiéndose en amor para con el prójimo. Así. Y se nos fue todo el sermón. Y tenemos 30 minutos nada más para concluir. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a enfocar una parte de la respuesta a esta pregunta de por qué Dios, al salvarnos, al otorgarnos el boleto al cielo, por qué al acabar con nuestra vieja identidad legal, es un tema grande que no hemos visto, donde hay textos que dicen el viejo hombre ya no existe, pero esto es en sentido legal y judicial. Y otros textos que dicen, pero tú tienes que acabar con él en la práctica. Tú tienes que luchar en contra de él. Tienes que desvestirte, despojarte del viejo hombre y vestirte
apropiarte del nuevo hombre. Es un gran proceso en donde todos esos cambios suceden. Y esto es un tremendo conflicto. Como ya lo hemos estado pintando, no entre dos personas, sino entre dos partes de una misma persona. Como ya lo hemos estado tratando de explicar anteriormente, la ilustración sigue válida. Ahora vamos a decir, no, esto no es un chamaquito que ha sido adoptado a los 5, 3 años de edad en Timbuktu, África, que se va a ir a vivir en el Reino Unido. No, esto es un joven que ya vivió 15 o 20 o más años en África, que ahora lo depositan en el Reino Unido. Y este joven se siente como atrapado entre dos mundos. Ya, una parte de su ser tan solo conoce, la mayor parte de su ser, tan solo lo que vivió en África. Pero ahora comienza a vivir una vida nueva en el Reino Unido. Y en el Reino Unido hay tantas cosas. Y de inmediato surgen los conflictos dentro de él. Y luego termina usando nuestro lenguaje diciendo, pero yo tengo una vida anterior a esta. Está grabada en mi memoria y tengo una lista de experiencias, algunas no muy agradables y otras más agradables de mi país de origen. Y ahora me están diciendo borrón y cuenta nueva. ¿Cómo? ¿Cómo borrón y cuenta nueva? Comenzando con de tu dialecto, olvídate, nadie habla tu dialecto en este país. Tienes que comenzar todo. Y de tu dieta, no voy a decir más. Lo que comen en Timbuktu, África, nadie lo quiere saber, no voy a decir más. Y lo que comen en el Reino Unido, les aseguro de que hay hamburguesas en el Reino Unido. Nosotros estuvimos el año pasado y lo comprobamos, ¿no? Pero este muchacho no sabe nada de hamburguesas en el Reino Unido. No voy a decir más. Y los conflictos. En África manejábamos sin licencia. Aquí hay que pasar cuántas pruebas de manejo, incluso, y un examen escrito sobre las leyes de tránsito, o no me van a dejar agarrar el volante. No. Entonces aquí vamos a resumir muchas cosas. La pregunta sigue siendo, es una que llevamos algunos estudios haciéndolo en estos términos, ¿no? Planteando el argumento, sembrando la pregunta. ¿Por qué Dios nos deja en medio de un conflicto y una lucha entre el viejo y el nuevo hombre? ¿Por qué nos deja en este conflicto? Aparentemente algunos piensan que en Romanos 6 se acabó el conflicto. No, en Romanos 6 se cambió tu identidad. Y luego la segunda parte de Romanos 6 narra aspectos de este conflicto que viene después. Y Romanos 7 abre la puerta del corazón del apóstol Pablo para que veamos el conflicto dentro de él entre dos partes del apóstol Pablo. Romanos 6 narra un tremendo conflicto. Y eso es lo que vamos a seguir analizando más a fondo próximamente, pero por el momento tenemos que terminar el día de hoy dando una lista de respuestas acerca de por qué Dios nos deja en este conflicto. O para decirlo en otras palabras, ¿por qué no acaba con la carne? Los restos y remanentes de la naturaleza vieja que hay en cada creyente, ¿por qué no acaba Dios con eso? Eso sería lo más fácil, sería lo más recomendable en teoría, ¿no? Nos suena bien, ¿no? De un día a otro
Ya no hablo el dialecto de Timbuktu, África, ahora I speak perfect English. Al instante. No, no, no. Tienes que ir a una escuela de idiomas y aprender el inglés. Y el británico es el peor inglés. No voy a decir más. Esos cuates, ni ellos se entienden entre sí. No voy a decir más. Créanme, nosotros estamos viendo un documental de Sudáfrica en donde hablan peor que los británicos. Estamos con que hay que poner los subtítulos para entender lo que esos cuates están diciendo, aunque están hablando en inglés, ¿no? Y el muchacho, ¿cuál escuela de idiomas? Yo quiero brincar todo eso. Entonces, rápido, la lista. Y la tenemos que ver en una forma abreviada para concluir temprano el día de hoy. De muchas respuestas acerca de por qué Dios nos deja en este conflicto, vamos a dar algunas el día de hoy. Primero, es para humillarnos. La humildad nos es necesaria, es un fruto del Espíritu, pero que no se obra esa humildad en forma mágica, no. El pecado tiene, muchos creen, sus raíces más profundas en la soberbia, en el espíritu orgulloso, en el espíritu de independencia, autosuficiencia, autonomía, superioridad. Incluso el pecado tiene sus profundas raíces en nosotros. Y esto se manifiesta en la justicia propia que vemos por todos lados. Es increíble. La gente que piensa salvarse por sus buenas obras, ¿no? La gente que piensa que sí, medio mundo puede ir a la perdición, pero yo merezco el cielo. Esta justicia propia que nos engaña y que es la causa de un sinnúmero de problemas con el prójimo, entre los seres humanos, ¿no? Es necesario que seamos humillados hasta el polvo, que nos veamos tal como somos. El orgullo, no podemos detenernos aquí, pero es el pecado del diablo mismo, de Satanás mismo. Es el pecado que el diablo utiliza para hacernos mucho daño, para conducir al mundo inconverso a la ruina eterna. La soberbia, el orgullo, es suficiente. El orgullo que no nos permite vernos tales como somos, que no nos permite aprender, que no nos permite crecer, no nos permite cambiar. No hay nada que cambiar, no hay necesidad alguna. Los demás tienen que cambiar. Lo que nos obstaculiza, el argumento en Santiago 4, Dios resiste a los soberbios. ¿Cuántas veces hemos citado el texto 4:6, 1 de Pedro 5, lo mismo, es una cita del libro de Proverbios. Dios resiste, se opone al hombre en su soberbia, en su orgullo, y otorga su gracia tan solo a los humildes. 1000 veces lo hemos dicho, no podemos recibir ninguna bendición verdadera de parte de Dios con un espíritu de soberbia. La soberbia, el orgullo, no te deja arrepentirte nunca, porque no te deja reconocer ninguna culpa, menos humillarte, menos rendirte, menos entregarte. No. Pero el evangelio comienza y es por eso que tantos inconversos salen huyendo, se enojan con el mensajero porque les está hablando de su culpa, de su pecado, la convicción del Espíritu. Peor, en la medida en que se sienten convictos, culpables, condenados, se enojan. Y le dicen, como yo le he comentado con mi propia experiencia, le dicen 1000 veces a Dios que no van a arrepentirse de nada. Pero Dios, escuchan, nos deja en un conflicto con todo este paquete pecaminoso, la carne que todavía mora en nosotros, para recordarnos continuamente de lo que sería de nosotros si no fuera por su gracia.
El argumento apostólico en mi carne. Dice al principio en mí y luego lo tiene que reducir. La parte no renovada de mí, la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza. En esa parte de mí, 7:18 de nuestro texto, no mora el bien. Esto quiere decir que si Dios nos fuera a dejar a esa naturaleza, a su dominio, a su poder, si nos fuera a entregar, si nos fuera a dejar a nosotros mismos, como creyentes, terminaríamos en los peores pecados posibles. Nos recuerda constantemente lo que habría sido de nosotros si no fuera por su gracia y lo que sería de nosotros si no fuera por la misma gracia. Cada creyente es capaz de cometer cualquier pecado. Es increíble la afirmación. Sí, cualquier pecado. Y en este sentido, al entenderlo, al verlo, y la gente que vive, estaba en una conferencia sobre la santificación, el proceso de santificación hace unos años en Gringolandia. No me gustan ir a estas conferencias, en su mayor parte es show y otras cosas, pero uno de los oradores estaba hablando de este punto de la carne, lo que el creyente podría ser en el peor de los casos capaz de hacer, y lo tenía tan reducido a algo. Yo estaba ¿en cuál mundo está viviendo este pastor, este orador? ¿En qué mundo vive? Cualquier creyente es capaz de cometer cualquier pecado. Y esto es la perspectiva correcta. Esa es la perspectiva realista. Y eso es lo que nos humilla. Y nosotros lo sabemos. No vamos a discutir. El tiempo se nos fue. Tan solo los pensamientos de odio, de envidia, los celos, el resentimiento, la amargura, la raíz de amargura. Y estos creyentes que infiltrándose a cualquier congregación, terminan destruyendo, contaminando toda la congregación por los restos y remanentes. Y si en verdad son creyentes, del viejo hombre cae en ellos y en los demás que se dejan contagiar y contaminar. Cuán humillante. Cuando yo comenté hace algunos domingos, qué tan decepcionado estoy con muchos pastores que conozco en Gringolandia, y algunos han de haber pensado, no, el hermano ha de conocer a algunos que son ladrones. No, yo no estoy hablando de eso. Ha de conocer a algunos que son adúlteros. Menos, no. No estoy decepcionado con lo que veo de la carne que todavía está en ellos. Los que a nosotros nos conocen como creyentes están decepcionados con lo mismo lo que ven en nosotros. Y estos que pintan a Romanos 7 diciendo, no, esto no se refiere a ningún creyente, y nos quieren decir que no tienen este conflicto. Y yo decía, yo quiero hablar con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, quiero saber si es verdad o no. No necesito hablar con nadie. Ya sé que es la verdad y que o ellos son autoengañados o nos quieren engañar a nosotros. Y es su soberbia. No es otra cosa lo que les hace presentarse como si Pablo es el que habla aquí. El autor de 14, incluyendo a varios libros del Nuevo Testamento, humanamente hablando, el que hizo más, se entregó más, se sacrificó más, sufrió más, el más perseguido de todos los creyentes de todos los tiempos, el más usado hombre en la obra, en el reino de Dios. Y aquí nos abre su corazón y nos dice, yo estoy metido cotidianamente en este conflicto. ¿Y por qué? Nos da luz verde para afirmar el primer punto, porque luego se encuentra enfermo y dice, es por la grandeza, la revelación tan grande de su verdad, de su evangelio, que me ha entregado, para que yo no sea exaltado sobre medida, para que no se llenara de soberbia. Pablo seguía luchando con restos y remanentes de Saulo en su propia vida, en su propio corazón.
Ahora, segundo, primero para humillarnos, segundo para enseñarnos lo que seguimos diciendo, que la salvación es por gracia. Todos aquellos que creen que la salvación es por obras, por mérito humano, nunca se han enfrentado con la realidad de la naturaleza humana pecaminosa, menos con la verdad acerca del pecado. Lo vimos en uno de los estudios anteriores en una forma muy resumida, en dónde reside el pecado, en la mente, en los deseos, en la volición, en la personalidad misma, en los deseos más profundos del corazón. Ahí está el pecado. Y en este sentido, los que creen salvarse por sus obras nunca lo han entendido, ni lo entenderán hasta que sean condenados eternamente en el día de juicio. Se consideran como personas dignas de la salvación. No entienden que un solo pecado no perdonado basta para que sean condenados eternamente. No lo quieren entender porque creen en un Dios que no es 3 veces santo y que no exige la perfección. Ese es el Dios en el cual creen, el Dios que les va a aceptar tal cual, tales como son. En tal caso, la muerte de Cristo es necesaria. En tal caso, la vida perfecta es necesaria. En tal caso, el Evangelio no les es necesario ningún Evangelio porque piensan que se van a salvar a sí mismos. Pongamos a un lado estas personas y volvemos a los creyentes. Los creyentes sabemos que hay una oposición, la que Pablo bosqueja aquí, en nosotros, que el pecado mantiene, sostiene cotidianamente en nosotros. Y aún siendo regenerados, aún teniendo una nueva identidad, estamos en un proceso de transformación. Y lo que vemos es que el pecado nunca se da por vencido, nunca se rinde. La gracia de Dios, escuchen, nos perdona y sostiene en nosotros una lucha cotidiana en contra del pecado que todavía mora en nosotros. Y siendo perdonados, siendo regenerados, siendo santificados en principio, sea por el punto ahí es el pecado ya no nos puede esclavizar, somos preservados a pesar de una lucha cotidiana en contra del pecado. Y el argumento aquí en lo que estoy citando, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu luchan contra la carne, codicia contra la carne. Estas cosas se oponen la una a la otra y nos dejan en un gran dilema, en un gran conflicto. Y este conflicto nos enseña que la salvación es por gracia. Es por gracia. Escuchen el argumento. Por naturaleza, los creyentes no somos diferentes de los demás. Lo que hace la diferencia es la gracia. Es lo que hace la diferencia. Y nosotros lo vemos al ver que aún siendo nacidos de Dios, el pecado sigue luchando en contra de nosotros. Y esto es lo que excluye toda jactancia. El argumento apostólico sobre la justificación por la fe en Romanos 3, ¿en dónde está la jactancia? Queda excluida, queda echada fuera, porque toda la gloria, todo el crédito, toda la alabanza de nuestra salvación es de pura gracia. Y toda la alabanza le pertenece al Señor. Hay un gran argumento aquí, lo tengo que dejar. Pero esta oposición que el pecado sostiene en nosotros es la prueba definitiva de la salvación por gracia. Bástate mi gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y este entendimiento de la gracia es algo que siempre nos sorprende, siempre
nos maravilla, siempre nos deja así frente a la realidad del favor inmerecido de Dios en el caso nuestro. Hay mucho aquí que tenemos que dejar. El tercer punto es que esto nos obliga a ser personas agradecidas, nos mantiene agradecidos, porque estamos conscientes de lo anterior. En nosotros mismos, nada. De nosotros mismos, nada. En nuestra carne, aún como el nuevo hombre, en nuestra carne todavía no mora el bien. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Nada de nosotros mismos. Hemos sido perdonados, hemos sido preservados, hemos sido sostenidos en medio de increíbles conflictos dentro de nosotros mismos, estos conflictos. Y esto nos obliga a ser personas tan agradecidas. Somos herederos, coherederos de Dios con Cristo, adoptados, guardados, restaurados. Después de cuántas caídas, cuántas veces hemos vuelto a caer en algún o muchas veces los mismos pecados. Cuán agradecidos, ¿no? Hemos de ser. Y Dios nos mantiene con un entendimiento de esto, obligándonos a depender de esa gracia. El tema es gigantesco aquí. Sin mí nada podés hacer. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No podemos en nosotros mismos pensar ni un solo pensamiento bueno, menos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. No podemos hacer ninguna obra buena, nada en nosotros mismos, de nosotros mismos. Y de esto Pablo estaba tan consciente en su argumento en Romanos 7, de que sin esta ayuda, sin esta gracia, sin esta dependencia, no podría hacer nada. No con fuerza ni con poder, sino tan solo por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos en Zacarías. Y a lo largo de nuestra vida nos mantiene siempre conscientes en este conflicto de nuestra necesidad de mayor gracia, abundancia, gracia, gracia sobre gracia, así. Y nunca llegamos al momento de pensar que no nos hace falta dicha gracia. Ahora, la cuarta respuesta a esto, y tenemos que terminar. Escuchen bien esto. Para enseñarnos a negarnos a nosotros mismos. Esto es un tema que vamos a analizar en síntesis próximamente. Pero esta autonegación, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Y el sígame, y el tomar la cruz, y todo el asunto es cotidianamente la negación de nosotros mismos, de lo que no vamos a discutirlo el día de hoy, de lo que parece ser un conflicto entre el ego y el yo, o entre el viejo hombre, el nuevo hombre y el yo ejecutivo, lo que hemos comenzado a introducir estos conceptos. ¿Qué es esto de que ya no lo hago sino el pecado? ¿Quién es el que ya no lo hace? Es el nuevo hombre y su ego, su yo renovado. Y la negación de nosotros mismos, el yo pecaminoso, el yo egoísta, que nos dominaba antes, el gran ídolo del mundo caído, en donde todo está centrado en ese ídolo, en los deseos del ego, en los deseos del yo, en la autoidolatría, en donde todo es para mí, y yo soy mi propio Dios, y yo vivo conforme a mis leyes, y yo tengo mis metas, yo soy mi propio fin. Y todos sus pensamientos, deseos, planes, todo centrado en eso. Mis caprichos, mis concupiscencias, mis ganancias, mis placeres, mis gustos, mis metas. Y la autonegación, negarse a sí mismo, el ya no vivir para sí, en nuestro texto en 2 de Corintios 5, de ya no vivir en base, ya no vivir para sí. ¿Qué quiere decir la palabra sí? Ya no vivir para el ego, ya no vivir para el yo pecaminoso,
Ya no. El yo pecaminoso, viciado, conforme a los deseos de error, la versión antigua, ¿no? Y el punto, yo sé en mí, ¿en cuál parte de mí no mora el bien? Así lo dice Pablo. ¿Cuál parte de sí? ¿Cuál parte de mí? Para enseñarnos a negarnos a nosotros mismos. Y esto es algo cotidiano en la lucha, en el conflicto. Y concluimos con esto. Dos puntos finales, ¿no? Se nos fue el tiempo. La próxima respuesta es que Dios nos deja en este conflicto porque esto nos enseña la grandeza de su poder en vasos de barro. El texto en 2 de Corintios 4. Tenemos el tesoro, y la idea aquí en la palabra tesoro es salvación, conocimiento de Dios, relación con Él, identidad nueva en Cristo. Vasos de barro. Tenemos este tesoro y nosotros somos estos vasos de barro para que el texto apunta en lo 4:7, 2 de Corintios, es algo fenomenal lo que dice, para que la extraordinaria grandeza de su poder, y se traduce excelencia, grandeza, es extraordinaria grandeza de poder, sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es esto? Dios es glorificado al dejarnos en este conflicto. ¿Cómo glorificado? Glorificado al triunfar sobre el diablo, glorificado al triunfar sobre nuestra carne, glorificado al glorificarse a sí mismo. Escuchen, en esta fórmula es tremenda la idea. Dios está usando instrumentos incapaces y débiles, impotentes en sí mismos, vasos de barro. Son la palabra técnica del griego, vasos de barro, no es ni siquiera algo como esto. Esto es un vaso desechable, ¿no? Y en aquel entonces ni tenían vasos de este tipo, desechables. Vasos de barro, de vasos crudos, así lo voy a decir. En su fabricación, de la más baja calidad. Estos vasos de barro, es la ilustración, demuestran la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Esto es tremendo, ¿no? Al usar a personas que todavía tienen que luchar con el viejo hombre, al usar instrumentos que en sí mismos son tan débiles, tan incapaces. Hay un argumento en Efesios, el tiempo se nos fue, y va por este camino, la multiforme poder de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, es la traducción directa, pero incluye su poder, la multiforme grandeza del poder, sabiduría y gracia divina, ¿no? Se manifiestan estas cosas al universo, al mundo invisible ante nuestros ojos. Lo vamos a leer, véanlo, no buscan y vamos a terminar. En Efesios, el texto. Vamos a su capítulo 3 de Efesios, ¿no? Es el versículo 10, en donde en el versículo anterior, mediante el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo, Dios está aclarando la dispensación del misterio escondido desde la eternidad, desde los siglos pasados, por Él mismo que escondió todo esto, para que ahora en el versículo 10 su multiforme sabiduría, la más grande demostración. Y la palabra multiforme es de muchos debates.
quiere decir que hay facetas. Hay un argumento aquí basado me gustó mucho la idea, la palabra multiforme. Los eruditos dicen que en en la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, esta palabra multiforme es la misma que usan en Génesis 37 en griego, no en hebreo, para hablar de la túnica de muchos colores del joven José. Esa túnica que le convirtió en el objeto de envidia y celos y odio de parte de sus hermanos, la multiforme color de su túnica. Y es el espectro de luz. Es el arco iris lo que está en el trasfondo de esta palabra. Y el arco iris es la ilustración de la gloria, los atributos de Dios mismo. Se están manifestando a los principados y potestades que habitan los lugares celestiales. ¿Cómo es que todo esto está siendo manifestado? ¿Cómo es que Dios está siendo glorificado? Por la iglesia, dice. Mediante la iglesia. Se está glorificando a sí mismo. Y termino con esto. Dios recibe más gloria así, de lo que recibe de sus santos ángeles. Más gloria es lo que Dios recibe en todo esto. Porque los santos ángeles no están luchando, ninguno de ellos, con algo como el viejo hombre. Ninguno de ellos tiene algo por dentro que se llama restos y remanentes de la carne. Ninguno de ellos está luchando con dos partes de su mismo ser en conflicto. No, creo que no. Son santos ángeles. Y se maravillan. ¿No? El gran argumento aquí lo tengo que resumir. Job, el conflicto entre Dios y el enemigo, el diablo, centrado en un creyente tan débil que se llamaba Job. Y Dios decía, no, es el mejor que tengo. Y luego la lista, probado en sentido físico, emocional, material, social, matrimonial, paternal. Y lo peor del asunto, mental y espiritual, sus luchas, el pobrecito, el vaso de barro llamado Job. Y los ángeles de Dios mirándolo. El diablo enfocando todos sus ataques en el pobre creyente Job. Job, ¿no? Así lo dicen ustedes. Tan débil, tan incapaz. Y la historia termina con el diablo derrotado, avergonzado, puesto en ridículo incluso. Algunos dicen porque perdió la apuesta. Dios estaba apostando, es lo que nos dicen. No tienen idea alguna de la realidad en esto. Dios grandemente glorificado, honrado, y sus enemigos por fuera derrotados y sus enemigos por dentro en el mismo Job. Job transformado. Cuán grandes sus conflictos y cuán grandes los cambios en el pobrecito. La fidelidad de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, las promesas de Dios, la gracia de Dios manifestándose en Job. Y con esto concluyo. La última respuesta en la lista es la que estoy señalando aquí. Dios nos enseña a nosotros, mediante este conflicto, todo lo anterior, y aún esto, nos enseña a anhelar el cielo, a odiar el pecado, a luchar
con toda la armadura de Dios por fuera y por dentro a luchar en contra del pecado, como lo vemos en Romanos 7. Pablo, lo que ya no quiero hacer, el mal que no quiero, dice. No, dice, el mal que aborrezco. Esto es su lenguaje. La carne que todavía mora en mí. No hay nada bueno en eso. ¿Cómo es que llegó a ser tan transformado Pablo en este conflicto? Por la tristeza, por el dolor, por los problemas que sus mismos pecados le ocasionaron. Llegó al extremo de usar este lenguaje en su combate en contra del pecado. Y Dios nos enseña a odiar el pecado, a mortificar, lo que vamos a ver a detalle próximamente, a hacer combate mortal. Tenemos la licencia para matar el pecado, licencia para portar armas en su contra y disparar. Y así el asunto. Nos enseña a anhelar el mundo de amor, en donde nunca volveremos a pecar. Nos enseña a desear, a anhelar. Eso es la gran bendición de los que han partido en estos días. Es una lista, yo estaba repasando hoy en la mañana la lista, han de ser 10, 12, 15 mínimo los creyentes que conocemos en diferentes partes de la República Mexicana que ya están al otro lado del río. Sí. Y están en el mundo en donde no pueden volver a pecar, en donde nunca volverán a tener estos conflictos. Pero tú y yo aquí estamos todavía. Y lo más grave en este asunto es que todos nuestros pecados están cometidos, están dirigidos en algún sentido en contra de nuestro Señor y su amor. Estamos pecando en contra de su bondad, en contra de su gracia para con nosotros. Estamos pecando en contra de su gloria y específicamente en contra de su amor. Tal como sucedió con Pedro, cuando cayó en la trampa tan espantosa en su carne, en su cobardía, en sus luchas con su ego y en su deseo de preservar su propia vida y no ser identificado y a lo mejor arrastrado y pudiera haber sido de igual manera crucificado, que cayó así frente a esa mujer, esa niña, la sierva, negando 3 veces a su Señor, hasta encontrarse después cara a cara con el mismo Cristo, que fue directamente al grano del asunto, preguntándole 3 veces, si a de veras me amas. ¿En realidad me amas, Pedro? A pesar de lo que hiciste, negándome. Ahora tan solo quiero saber si comprendes cómo pecaste en contra de mi amor. Todo esto nos enseña a odiar el pecado y a anhelar con Pablo sus palabras, miserable hombre de mí, con los cuales termina una parte del argumento, demuestran la realidad que hay en esto. ¿Es este conflicto una realidad en tu corazón? ¿Es este conflicto la lucha cotidiana en tu corazón? ¿Es este clamor, miserable hombre de mí, tu clamor? El pecado sigue haciendo guerra en contra de
de todos y cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y nos estamos frente a este enemigo y en conflicto con el pecado todos los días. Y esto nos hace desear, ¿no? En algún sentido, la liberación. Es lo que hace que la muerte sea un gran amigo y no un enemigo. Cuando vemos, no lo mencioné, los que ya pasaron por este río, donde la muerte ya no es muerte. Es un gran tema. Los que llevan más tiempo en la vida cristiana, en teoría, anhelan tanto abandonar este conflicto. No es simplemente abandonar el conflicto, es abandonar el pecado que ocasiona el conflicto. Que la idea de llegar al cielo, de pasar a un mundo en donde nunca volverán a pecar, se vuelve más que una idea idealista, ¿no? O hipotéticamente, no algo mejor. Se vuelve el gran anhelo de nuestro corazón. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por haber permitido el tiempo para abarcar una parte de esto. Ahora en este último domingo de un año tan difícil que muchos anhelan dejarlo para atrás, acabar con el 2020 y entrar al año nuevo esperando mejores cosas. Pero sabemos, Padre, que has estado obrando en nuestras vidas en medio de las cosas que tú has obrado en la pandemia, en los problemas económicos, políticos, en todo el mundo. Y te pedimos que todo esto sea un gran estímulo para que en los últimos días de lo que resta de este año anhelemos más esta transformación. Que en el 2021 avancemos más, acercándonos más a la meta, preparándonos. Padre, te pedimos en estos días en donde la gente no quiere pensar en la muerte, en donde no quieren saber de la muerte, en donde ni siquiera quieren prepararse para morir en su necedad y rebeldía. Te pedimos que nos ayudes a entender que la muerte no es nuestro enemigo, sino como creyentes es un amigo, porque ya no es la muerte, sino Cristo viniendo para sacarnos de este conflicto. Y te pedimos que nos ayudes a salir de este 2020 anhelando más gracia y más poder en esta lucha. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan ver la maravilla de esto. Todo el mundo preocupado por una pandemia y nosotros preocupados por sus almas, que sufrirán eternamente, separados de tu presencia, si no se arrepientan. Y por tantas personas, algunos que nos escuchan en la transmisión el día de hoy, te pedimos la gracia de la salvación de sus almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar